La alcaldía de Daule informa que por la reconstrucción de aceras, bordillos y pavimentación en los recintos Península de Ánimas y Flor de María, las calles se encuentran cerradas, por lo que recomendamos tomar vías alternas. Las molestias son momentáneas, los beneficios permanentes. Alcaldía de Daule, autorización número 1149, CNE, elecciones 2023. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aprobó una reducción del 1% de su presupuesto para este año. Antes, el presupuesto consolidado era de 10.170 millones y ahora para el 2023 será de 10.070 millones. Con esta reducción se establece una disminución en el dinero que está destinado para el pago de pensiones para jubilados y para el seguro de salud, aunque otros rubros como el seguro de desempleo y el seguro campesino tendrán un incremento mínimo en su presupuesto. Por otra parte, el dinero destinado al seguro de salud para el 2023 será de 1.190 millones y representa la reducción más importante para este año con 208 millones. Antes, el presupuesto era 2.198 millones. El exteniente de policía fue trasladado a este centro de reclusión con orden de prisión preventiva mientras concluye el proceso en su contra por presunto femicidio. El principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, Germán Cáceres, ya se encuentra recluido en la cárcel La Roca en Guayaquil. El exteniente de policía llegó a esta ciudad aproximadamente a las 21:15 y de inmediato fue trasladado a este centro de reclusión de máxima seguridad mientras era custodiado por al menos 8 vehículos blindados. Germán Cáceres enfrentará un proceso por ser el principal sospechoso del femicidio de su esposa, pero también es investigado por el presunto delito de fraude procesal. En esta causa aún no se han formulado cargos, pero se indaga las irregularidades en la investigación inicial de este caso. El presidente Lasso lideró el evento Encuentro por la Salud en Guayaquil la tarde de este martes 3 de enero. En el evento, el primer mandatario indicó que este año realizará visitas a los centros de salud. Me comprometo a hacer visitas sorpresa a todas las casas de salud para verificar personalmente que los servicios sean de calidad y el abastecimiento esté garantizado, indicó Lasso en un hilo publicado en su cuenta de Twitter. En el evento desarrollado en Guayaquil participaron el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el ministro de Salud Pública, José Ruales, directores de hospitales y demás autoridades que integran la Red Pública Integral de Salud. El Banco Central del Ecuador confirmó que la economía del Ecuador creció un 3,2% en un tercer trimestre del 2022, a pesar de los efectos negativos provocados por 18 días de paralizaciones en junio del 22. Según informó, el crecimiento en relación al mismo periodo del 2021 obedece a una recuperación en las actividades productivas. El crecimiento interanual de la economía respondió al incremento del consumo de los hogares en 3,8%, del gasto de gobierno en 2,0%, de la formación bruta del capital fijo en 1% y de las exportaciones en 0,1%, mientras que las importaciones decrecieron en 0,4%, señaló. El término trimestral, la economía ecuatoriana creció en 1,7% como resultado de los incrementos de la formación bruta de capital fijo, consumo de los hogares, gasto de gobierno, mientras que las exportaciones disminuyeron en 0,1% y las importaciones decrecieron en 1,9%. Estos resultados muestran que la economía ecuatoriana retoma su senda de crecimiento, generando expectativas positivas. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, no quiere que se le escape ningún voto en las elecciones de febrero próximo. Los últimos días del año empezó su campaña y escogió a la provincia de Bolívar para hacerlo. El 29 de diciembre estuvo en el cantón Chillanes y luego pasó por la parroquia El Tambo, San Pablo de Gradas, Chimbo y terminó en Guaranda. Su mensaje fue claro: el movimiento indígena debe estar unido con sus candidatos por el no en la consulta popular y escogiendo a los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que les pedimos es coherencia para mantener el proyecto político, dijo Issa a sus simpatizantes. Para él, la coherencia significa que los candidatos deben mantener una misma postura política antes y después de la elección y desde los votantes que apoyan íntegramente al partido. Con Germán Cáceres privado de su libertad en la cárcel La Roca, donde antes laboró, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, junto con sus abogados,
presentará hoy la acusación particular por presunto femicidio contra su yerno, la cadete Jocelyn Sánchez y el teniente Alfonso Camacho. Otavalo indicó que agotará todos los recursos legales para que el asesinato de su hija no quede en la impunidad, luego de que desapareció el 11 de septiembre del 2022 en la escuela de la policía en Puzuquí y posteriormente su cuerpo fue encontrado enterrado en el cerro Casitagua, cerca del recinto policial. Otavalo dijo que las autoridades le han apartado de todo lo relacionado con Cáceres desde que estaba tras su rastro, pues lo último que supo era que había huido hacia Panamá. Sin embargo, mencionó que por una corazonada siempre supo que estaba en Colombia. La madre de la abogada Bernal expresó que aunque las autoridades ecuatorianas le digan que ya puede dormir tranquila, insistió en que eso no sucederá hasta que se aclare todo, pues a la par existía un tema de fraude procesal por omisión e incluso piensa en volver a hacer una pericia al cuerpo de María Belén. Luego de eso, sí lo cremará. Un adolescente fue asesinado en la madrugada de este miércoles 4 de enero en la avenida Casuarina, a la altura de Nueva Prosperina, en el norte de Guayaquil. Según datos preliminares, el menor recibió varios disparos alrededor de las 4 de la mañana. El joven, que tenía sus manos atadas, había sido trasladado en un carro en el que también se transportaban los victimarios. Tras dejarlo botado en la calzada, abrieron fuego contra el menor. La policía ha encontrado 7 restos de bala en la escena del crimen. Las autoridades hallaron una nota amenazante junto al cadáver. Este jueves 5 de enero, la Asamblea Nacional decidirá si llama o no a juicio político a la exministra de Salud, Jimena Garzón, por incumplimiento de funciones. El debate iniciará a las 15 horas, en el que se conocerá el informe de posiciones de la Comisión de Fiscalización. Sus proponentes, los asambleístas Ricardo Vanegas y Natalie Viteri, argumentaron que la exministra incumplió sus funciones por la adquisición de medicina caducada, la falta de medicamentos y la falta de insumos en hospitales. Para la Comisión de Fiscalización, según el informe presentado, no hubo incumplimiento en funciones por falta de prueba. La legisladora oficialista Ana Belén Cordero señaló que las causales que presentaron los legisladores serían los hechos ocurridos antes de la gestión de Garzón. La mañana de este 4 de enero, la Policía Nacional aprehendió a 3 ciudadanos para investigaciones luego de que los agentes encontraran 48 kilos de marihuana escondidos en el vehículo en el que circulaban los detenidos en Tena. El hallazgo se dio en medio de un operativo de control realizado en el sector La Ye. El alcaloide estaba oculto en la puerta del balde de la camioneta y en total representa a más de 96,000 dosis. La camioneta en la que se encontró la sustancia, una motocicleta y 3 circulares fueron incautados a manera de evidencias para el desarrollo de las investigaciones pertinentes. La mañana de este miércoles 4 de enero se evacuó de urgencia el edificio de la prefectura de Pichincha por una llamada anónima de una supuesta amenaza de bomba. A este lugar llegó personal policial y el cuerpo de bomberos. La alcaldía de Daule informa que por la construcción del mercado municipal de la parroquia La Aurora, las calles Luis Parreno y Carlos Marx estarán parcialmente cerradas, por lo que recomendamos transitar por la calle Saturnino Zúñiga. Las molestias son momentáneas, los beneficios permanentes. Alcaldía de Daule, autorización 1153 CNE, elecciones 2023. El nuevo Congreso de Estados Unidos, el número 118, se inauguró este martes en Washington. Las divisiones son notorias. Los republicanos controlarán la Cámara de Representantes y el partido de gobierno, los demócratas, mantendrán su mayoría en el Senado. Se espera que los republicanos de la Cámara utilicen su estrecha mayoría para realizar una amplia gama de investigaciones, entre ellas sobre la crisis migratoria en la frontera, el origen del COVID-19 e incluso sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. La gente de esta gran nación habló en voz alta y clara de que querían una nueva dirección. Querían una nueva dirección para detener esta agenda radical de extrema izquierda, responsabilizar a Joe Biden y salvar a los Estados Unidos de América. La investigación sobre el asalto al Capitolio muy probablemente se detendrá, ya que los republicanos al mando expresaron cero interés sobre el tema. Distinto es su interés sobre China. El Partido Comunista Chino es la mayor amenaza geopolítica de nuestra vida, por lo que podrían hacer una comisión bipartidista para aumentar la competencia contra el gigante asiático. Para los demócratas, el legislador Hakeem Jeffries de Nueva York
llevará la vocería de la minoría. Está comprometido a fortalecer el sueño americano, reduciendo los costos para las familias trabajadoras. Mientras los republicanos podrían presentar proyectos de ley para fortalecer la seguridad en la frontera, en el Senado los demócratas seguirán aprobando las nominaciones de cargos públicos del presidente Biden. Más allá de eso, los cambios legislativos significativos podrían ser difíciles de conseguir en un Congreso ahora dividido entre dos partidos. El portavoz del Departamento de Estado aseguró que el gobierno estadounidense planea seguir reconociendo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015, a pesar de que el cuerpo legislativo decidió eliminar la figura del gobierno interino que desde 2019 ha manejado los activos de Venezuela en Estados Unidos. Las sanciones relacionadas con Venezuela y las restricciones relacionadas siguen vigentes. Entiendo que los miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo entre ellos cómo supervisarán estos activos en el extranjero. Vamos a continuar discutiendo con ellos en ese frente. En términos de nuestro acercamiento a Nicolás Maduro, nuestro enfoque no ha cambiado. Él es ilegítimo. Apoyamos la Asamblea Nacional de 2016 como único vestigio de democracia en Venezuela. Estamos ante un fenómeno de una trascendencia y geográficamente de una extensión tan grande que nunca habíamos tenido en la historia latinoamericana. Así califica el representante de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para las Migraciones la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en el hemisferio, que prevé que se intensifique en 2023. Insisto, ya no se trata solo de población venezolana, sino de otras nacionalidades. Tal como lo narra Kenzo Morikawa, un colombiano que llegó a Guatemala junto a un grupo de venezolanos rumbo a Estados Unidos. De Medellín a Necoclí cogió una lancha que me dejó en Capurganá. Capurganá empecé a caminar la selva de Panamá. Duré 6 días en la selva de Panamá. En 2022, más de 248,000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién, según datos del gobierno panameño. La mayoría fueron venezolanos, seguidos de migrantes de Ecuador, Haití, Cuba y Colombia. Hay organizaciones criminales transnacionales funcionando en el corredor centroamericano. En 2023, dijo el representante de ACNUR, se espera que continúen los esfuerzos de la comunidad internacional para atender las necesidades del éxodo de venezolanos en 17 países de acogida en América Latina y el Caribe. Según la norma, el permiso humanitario, conocido en inglés como Humanitarian Parole, es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia. El permiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país, aunque su uso es discrecional en la frontera. Se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado. Hasta mediados de la década de los 1900, inicios de los 2000, el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos. Un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera, muchas con una meta pero sin la información adecuada sobre los procesos migratorios en vigor. Tenemos que dormir aquí en el aeropuerto, no tenemos un hotel, ni dinero, ni comida para mi hijo. Durante el año fiscal 2022, comprendido hasta septiembre del año pasado, se presentaron 598,378 solicitudes relacionadas con este proceso, pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales. Cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado. La administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. En 2022, el estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país aclaró. El Departamento de Seguridad Nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. La medida cobija a aquellos que bajo otras circunstancias no serían admitidos para permanecer en el país de manera temporal.
Alrededor de 10.000 hondureños tendrán la oportunidad de obtener empleos temporales de forma legal en diversos campos agrícolas en los estados de Jalisco y Guanajuato, mediante un convenio entre los gobiernos de Honduras y México. El acuerdo establece que la Academia de Capacitación Agrícola Mexicana, Big Force Academy, puede reclutar a trabajadores hondureños. Generar oportunidades que no necesariamente en este momento podemos encontrar en nuestro país, pero que ya en nuestra región existe una dinámica que puede provocar la prosperidad compartida. Los participantes deben tener entre 18 y 40 años y contar con experiencia en la actividad agrícola, y en varios de los departamentos hondureños ya empezaron a reclutar candidatos. Esperamos pues que a partir del día 15 y 16 de este mes empiecen las explicaciones que se van a dar en 4 áreas fundamentales del territorio hondureño, que va a ser Santa Bárbara, va a ser desde luego Tegucigalpa, va a ser desde luego Lancho, entre y La Esperanza también. En la primera semana de enero serán seleccionados el primer grupo de 300 hondureños que viajarán a México para iniciar los trabajos agrícolas. La meta es restarle incentivos a la migración irregular de hondureños. Estados Unidos se prepara para enfrentar una nueva tormenta. Según el Servicio Nacional de Meteorología, durante esta primera semana del 2023, el país recibirá tormentas eléctricas, nieve y fuertes lluvias. Además, debido al clima severo, hay lugares donde se esperan fuertes tornados. Según las autoridades, entre los estados que se encuentran bajo alerta están Colorado, Nuevo México, Arizona, Utah, Texas, Oklahoma, Kansas y Wisconsin. Este martes, tras una multitudinaria procesión que duró 4 horas y recorrió 7 kilómetros, Brasil enterró a la leyenda del fútbol Pelé. Con millones de fanáticos alrededor del mundo observando, el astro del balompié llegó a su última morada en la ciudad de Santos, donde creció, se hizo famoso y ayudó a convertirla en una capital mundial de su deporte. Un camión de bomberos trasladó el féretro visible durante el recorrido, por lo que miles de fanáticos tuvieron la oportunidad de dar su último adiós. Pelé será recordado por siempre. Yo celebro que se esté poniendo fin a esa guerra. Siempre somos los más afectados. Con beneplácito, los colombianos recibieron el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. La conformación de estos grupos de verificación es indispensable, asegura el experto en conflicto armado Andrés Nieto. Para que esto se garantice, muchos de estos grupos hoy tienen presencia y prácticamente control en muchos territorios del Estado colombiano. Solo en el caso del ELN estamos hablando de presencia en 23 de los 32 departamentos y las disidencias en 119 municipios. Los diálogos de paz con el ELN fueron retomados en noviembre de 2022. Desde entonces han sido anunciados 2 ceses al fuego. El último intento de negociación ocurrió en 2019 durante el gobierno del exmandatario Iván Duque, pero las conversaciones fueron suspendidas tras un ataque guerrillero a una escuela militar. El actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, asegura que mientras se mantenga el cese al fuego, la fuerza pública mantendrá la misma intensidad de seguridad para los colombianos. De manera que la lucha contra el narcotráfico continúa, contra la minería ilegal, tienen que continuar las fuerzas militares en cumplimiento de su responsabilidad. La opositora Alianza Cívica Nicaragüense confía. En Medellín de Bravo, Veracruz, una segunda generación de periodistas se une ante los peligros profesionales que ya le robaron a sus padres en uno de los estados más peligrosos de México. Unidos por el dolor y la frustración por la falta de justicia y sintiéndose vulnerables a los ataques, formaron una red de apoyo. Sí hay como en este tipo de situaciones como un sentimiento encontrado de rabia, de impotencia, de no saber qué más puede suceder. Sánchez perdió a su padre, José Moisés Sánchez Cerezo, en enero de 2015, cuando asaltantes lo secuestraron y asesinaron. Cuando asesinan a compañeros, y principalmente que conocemos o con los que hemos trabajado, ¿no? La carencia de justicia y acción por parte de las autoridades locales llevó a Sánchez y a otras 6 familias a crear una red denominada la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos. Rápidamente, más familias se unieron a la iniciativa. Labores de incidencia y también con las autoridades, por ejemplo, para cuestiones de reparación del daño, para cuestiones de memoria sobre sus familiares que fueron asesinados en vínculo con la labor informativa. La red no solo reúne a las familias en duelo, sino que también proporciona
medidas prácticas de seguridad y además de consejos y actualizaciones se comparten a través de aplicaciones de mensajería. México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, con más de una docena de asesinados solo en 2022. Además, cuando se mata a un periodista se configura una cosa que se conoce como doble asesinato, que es el asesinato de la persona y el asesinato y el silenciamiento de todas esas historias e investigaciones que se van a dejar de contar. La creación de grupos de apoyo da a los periodistas el coraje para seguir informando. Un estudio elaborado por Brookings Institution con estadísticas recogidas por la Oficina del Censo indica que 16 millones de estadounidenses entre los 18 y 65 años de edad sufren de COVID prolongado y de ellos, entre 2 y 4 millones no han podido regresar a trabajar. Ty Godwin tuvo COVID a comienzos del 2020, pero los peores síntomas nunca desaparecieron. Fue un año después cuando fui a la Clínica Mayo por primera vez. En ese momento me etiquetaron como un portador de COVID prolongado. Especialistas y expertos en los ámbitos médico, de salud pública e investigación aseguran que es necesario establecer protocolos para ayudar a estas personas, porque aún no hay tratamientos integrales aprobados. Las prioridades de investigación deben orientarse hacia el tratamiento y la prevención. Ty ya no puede trabajar ni correr maratones como solía hacer. Ahora hasta salir a comer fuera agota su poca energía. Cumplió recientemente 1000 días con COVID prolongado. Y la vida sigue pasando sin que él ni los millones de pacientes que padecen de esta nueva condición tengan suficientes respuestas o tratamientos para mejorar su calidad de vida. Obviamente mi vida como corredor desapareció. Tenía un blog de atletismo y se convirtió en un blog de COVID prolongado. Hasta el momento se han creado unas pocas clínicas especializadas en COVID prolongado, pero no dan abasto. En ellas hay especialistas en cardiología, neumología, neurología y medicina interna. Entre todos buscan cómo ayudar a esa oleada de pacientes que por ahora integran el mayor evento de incapacidad masiva que el mundo ha visto. A partir de esta semana, está prohibido fumar cigarrillos con filtros en las playas de Miami Beach, una ordenanza que busca proteger al medio ambiente de piezas sintéticas que contienen los cigarros de tabaco. Las colillas es un producto fabricado, tiene microplásticos y toxinas que dañan el medio ambiente. Visitantes de estas playas del sur de Florida se han mostrado a favor de la medida que cubrirá los más de 11 kilómetros de balnearios en el área. Sí, mientras camino veo filtros por todos lados. La gente tira su cigarrillo en la calle y en su mayoría los desagües de las ciudades desembocan en el océano, así que es una gran idea. Porque hay que cuidar el planeta, hay que cuidar las playas, hay que tenerlas limpias, hay que tener educación, seas turista, extranjero, residente, hay que mostrar respeto a nuestra tierra y a la gente que está a tu alrededor por eso. La violación de esta ordenanza acarrea la imposición de multas que van desde $100 hasta $500 o incluso medidas más severas. Y si fuera así lo necesario, un oficial siempre pudiera hacer un arresto si fuera necesario. Según la organización ambientalista Ocean Conservancy, solo en 2021 se retiraron más de 78,000 colillas de cigarrillos de las áreas costeras de todo el estado. Pero como que es un mal hábito que terminan de fumar y avientan la bachicha de la colilla del cigarro. La ordenanza municipal, que también abarca los parques públicos, aún no registra infracciones. En el frente de batalla, él era cartoon. Así es como se presenta ahora el soldado de primera clase Petro Apolsky. En el frente, Apolsky conducía un BMP-1, un vehículo anfibio de combate y de infantería con orugas. Hoy su única misión es ensillar un caballo llamado Dodo. Los caballos son como los coches, necesitas darles servicio, limpiarlos, hacer que se vean bien y a cambio te llevarán. Apolsky perdió una pierna en la región de Donbass en mayo. Dice que sufrió graves heridas internas, pero los médicos hicieron un milagro. Los médicos en Bakhmut, región de Donetsk, me dijeron que nací bajo una buena estrella. Otros 20 minutos de sangrado y no habrían podido salvarme. Aunque su cuerpo se está curando, sus luchas mentales están más arraigadas.
Aquí, un psicólogo y un entrenador de equitación ayudan a los veteranos de guerra. Un jinete llega a sentir el caballo, el ritmo de montar, intenta equilibrarse en la silla, se relaja un poco y allí es cuando empezamos a hablar de una serie de cosas, problemas familiares, planes para el futuro. La instructora de equitación, Alexandra Candongina, y su esposo, un veterano de guerra, decidieron organizar clases de equitación para veteranos en 2018. Muchos de los que vienen aquí han perdido una extremidad. No me gusta la palabra rehabilitación en absoluto. Solo ven aquí y diviértete montando a caballo. Ven a visitarnos aquí. Eso es todo. Así es como lo veo. La experta destaca que debido a la ocupación rusa, los caballos que participan en el centro han experimentado explosiones y hambre. Asevera que con los soldados lesionados se entienden perfectamente y el beneficio es mutuo.